De acuerdo a lo que sea tu visión, así caminarás. Muchas veces no nos damos cuenta que nuestra visión está opaca o nublada. Hace poco me platicó mi papá cuando lo fui a visitar ahorita a El Salvador que él lo operaron de las cataratas, de los ojos. Yo ni sabía que él tenía cataratas. Pero a mí lo que me impresionó es que me dice, cuando me salí del doctor, veía, me dicen, alta definición. No se daba cuenta de que por más que quisiera, o según él veía bien, veía los verdes del pasto, muy verdes. Y eso es lo que está pasando en este salmo. En los primeros 16 versículos hay una queja del salmista, y me encanta que los salmos, dijimos desde el Salmo 1, son experiencias y expresiones reales de lo que están viviendo. Hay una queja del salmista en donde dice, casi se resbalan mis pasos. Y la razón por la que él casi se resbala o cae, el término es casi cae de la fe, él era un creyente del antiguo pacto, el escritor es Asaf, se le atribuye el salmo a Asaf. Probablemente Asaf era el líder de la alabanza, uno de los líderes de alabanza instituidos en el templo, un levita. Y Asaf dice, yo casi me resbalo, casi dejo de ser creyente. Incluso llega a mencionar en uno de los versículos, en vano he limpiado mis manos, no vale la pena seguir creyendo en Dios o viviendo en santidad. Es un hombre que en los primeros 16 versículos está desanimado con una óptica terrenal. De acuerdo a lo que sea tu visión, será tu caminar. Él está considerando a lo que aquí llama los impíos, un refrescamiento, un recuerdo para ti. Los impíos son aquellos que no viven con Dios, el pueblo que no es del pacto de Dios. Él los está considerando, pero su corazón se está llenando, menciono un término, de punzadas. Hay como punzadas allá en el corazón del escritor, del salmista de Asaf, que le duele ver que ellos aparentemente tienen una vida gloriosa, disfrutan, prosperan. Sin embargo, él está sufriendo, y él menciona azotes, penalidades, menciona castigos. Es decir, él está como nublado de la vista. Y él está diciendo, así vivo yo, sin una razón verdadera. Estoy a punto de caer. Este salmo te ayudará si tú vienes el día de hoy desanimado. Mi objetivo con el salmo es que ocurra lo que acontece a partir del versículo 17. Él entra en el santuario de Dios, que nosotros creemos que literalmente al ser levita entró a la presencia de Dios. Y su óptica cambió, por eso titulé el mensaje óptica o visión terrenal versus visión espiritual. Esos serán los dos puntos de nuestro mensaje. Solo he dividido en dos el texto. Por la longitud del texto, los primeros 16 versículos hablaremos de un hombre con una visión terrenal, viendo nuestra vida con una cosmovisión terrenal o natural. Y el segundo punto será viendo nuestra vida con una visión o cosmovisión espiritual. Esta vida está llena de dificultades, hermanos. Y la verdad es que probablemente el 2025 no mejoren las cosas. Yo no me puedo imaginar lo que se siente como estos padres que recibieron esta bebé y está en cuidados intensivos, o mis hermanos que tienen un adolescente que empezando el año va a una cirugía. Qué aflicciones sentimos. Pero nuevamente te digo, ven a la palabra. Los salmos son para ustedes y para mí. Oigan, no me oigan a mí, yo voy a intentar ser fiel al texto, pero ustedes oigan lo que el Señor tiene, la porción que Dios tiene para ustedes. Entonces vamos a lo primero. Cuando vemos nuestra vida con una visión terrenal o natural o aquí horizontal, comienza el versículo 1 haciendo una declaración. Asaf sabe que Dios es bueno, pero yo creo por cómo está escrito que él duda de su bondad. Mira conmigo, por favor. Dice así: ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. Y voy a leer un poquito del versículo 2. Dice: en cuanto a mí, estuvieron a punto de tropezar mis pasos. Quiero que pongas atención en esta declaración.
Y yo creo que muchas veces nos hemos encontrado en ese lugar. Él dice, yo como levita no puedo negar el atributo de Dios, de su bondad. Ellos, los levitas, conocían que Dios es bueno. Un día de esto me puse a repasar las frases célebres de J.I. Packer. Hay una, si tú no tienes el libro Conociendo a Dios de J.I. Packer, él dice, Dios no solo es bueno, Dios es la bondad. Él es la bondad en esencia. Y eso es lo que está declarando el versículo 1. Pero yo creo que hay un pero. Y algunos comentaristas también opinan lo mismo. Este es mi punto de vista. Yo creo que él está diciendo, no puedo negar que Dios es bueno, pero por la expresión que dice con los limpios de corazón y bueno con Israel, él prácticamente está dudando de la bondad de Dios para su vida. ¿Y por qué lo sabemos? Porque luego dice que yo casi me tropecé. En pocas palabras, hermano, muchas veces nos volvemos ateos funcionales. Decimos creer en Dios, decimos, claro que Dios es bueno. Los atributos de Dios no son un compendio de documentos en un libro de teología, sino que es el resultado de lo que la Escritura dice del carácter de Dios para que lo conozcamos. La gran pregunta es, ¿tú crees que Dios es bueno contigo? Y pareciera que por como está escrito el Salmo, él está dudando de esto. Él dice, sí, es bueno con los puros de corazón. Puede sentirse. No podemos agregarle a la Biblia ni decir qué sentimientos tenía, pero puede sentirse que hay cierta batalla con la condenación. Con que al ver las tribulaciones que él vivía, los azotes que él menciona, decía, probablemente conmigo no sea, o no lo dice, estamos asumiendo, o probablemente no lo siento así. Hermanos, Dios es bueno, y no solo es bueno, Él es la bondad misma, como dice J.I. Packer. Pero lastimosamente, nosotros hemos entendido que la bondad es solo bendición en prosperidad, al igual que el salmista. Cuando alguien está sano, entonces Dios es bueno. Cuando alguien es prosperado en su trabajo, entonces Dios es bueno. No, Dios es bueno, y escucha esta frase, conocida por todas las iglesias cristianas, Dios es bueno en todo tiempo Dios es bueno. En la prueba, acabamos de cantar, o en la ansiedad. Yo espero en ti. ¿Por qué? Porque espero en tu bondad. Nosotros pensamos que necesitamos algunas cosas que son buenas según nosotros. Por ejemplo, alguien dice, el 2025 va a ser el año que termino de pagar el crédito de la casa. Entonces celebraré la bondad de Dios. Y a lo mejor Dios, que es soberano, que es sabio, dice, y va a sonar feo. Y hay personas que me cuestionan, luego me mandan mensajes, ¿por qué hablaste de eso? Yo a veces siento que te pones muy como bajo, así como... No me estoy poniendo con una postura baja innecesariamente, sino que es la verdad, hermanos. Probablemente a veces necesitamos una prueba para entender más la bondad de Dios. No nos gusta. Yo no quiero ser de esos como los profetas del Antiguo Testamento. Viene paz y seguridad en el 2025 y venía guerra, venía el cautiverio babilónico, el cautiverio asirio, y el Señor dice, no, ¿por qué les dicen eso? Ahora, no estoy deseándole a nadie esto. Pero lo que quiero que consideres es que la bondad de Dios es más grande de lo que tú te imaginas. Ciertamente, puedes decir tú el versículo 1, Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón y para contigo también. Y conmigo, aunque estés viviendo circunstancias difíciles. Pero escogí este salmo para compartirlo con ustedes, porque la experiencia de Asaf no es única. Y por eso doy gracias a Dios por la honestidad con la que nos habla la palabra, en especial en los salmos, en donde vemos un hombre quejándose delante del Señor. No es única porque probablemente alguien esté igual. Entonces, luego de que Asaf hace esta afirmación, nos habla del versículo 2 al 12, que él se llenó de envidia. Y mira, versículo 2, en cuanto a mí, mis pies
estuvieron a punto de tropezar. Este es un hombre que estuvo a punto de perder su fe. Casi resbalaron mis pasos porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad. Mira cuál fue su desliz o cuál fue su resbaladilla. La envidia de los arrogantes, la envidia de los impíos. La figura que tiene, porque luego lo contrasta con la caída de los impíos, es la de un resbaladero. Un resbaladero liso, profundo, si quieres de esos que tienen agua y jabón. Es imposible estar de pie. Esto es lo que te quiero decir, hermanos. Si tú comienzas a amar, envidiar, desear la vida del mundo, estás en peligro de caerte. Por favor, atiende esta exhortación que te hago con mucho amor. El ver al mundo, el decir yo quisiera tener esa vida, es camino peligroso, es liso. Tenía ganas de poner uno de esos, pero no sé si tenemos aquí poner un rótulo amarillo antes de la predicación para captar su atención, que dice, cuidado, piso mojado. La envidia es un piso mojado. La envidia y la codicia de este mundo es un piso mojado. No sé si ustedes tienen hijos chiquitos. No sé por qué algunos niños piensan que los resbaladeros, así eran mis hijos, ya se les está quitando. Se quita, esa es la esperanza, se quita. Piensan que los resbaladeros son para subir de arriba a abajo. ¿Alguien confirma? ¿Alguien tuvo niños así? No, niños que están aquí no son de arriba a abajo, son para deslizarte. Entonces, así es la envidia. Luego se quita, como a los 10 ya no, ya se tiran de cabeza, se tiran en bola, pero es bien difícil que vaya subiendo de arriba abajo. Y eso es lo que está diciendo aquí. Si tú contemplas el amor al mundo, la envidia a los arrogantes, estás en un camino liso, peligroso, que te puedes caer de tu fe. Versículos 2 al 12 nos lleva a ver que el problema es que él había dejado de ver a Dios y había puesto sus ojos en la prosperidad de los impíos y se había llenado de envidia. Quiero que hablemos un poco de la envidia. La envidia es querer tener lo que los otros tienen, la vida que los otros tienen, los bienes que los otros tienen, la prosperidad que los otros tienen. Y los 10 mandamientos comienzan con el primer mandamiento que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y cierran, y Éxodo 20:17 nos dice así: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Ahora, es bien interesante que en la entrega de los 10 mandamientos, el primero empieza con idolatría. No serás idólatra, y el último termina con codicia. Pero Colosenses 3:5 nos dice que la codicia es igual a la idolatría. Es decir, los 10 mandamientos están haciendo este sándwich. Están diciéndote: no tendrás dioses ajenos delante de mí, pero tampoco codiciarás, porque cuando tú codicias te vuelves en idólatra. Colosenses 3:5 dice: por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. La avaricia o codicia. ¿Por qué la avaricia o la codicia o la envidia es idolatría? Porque prácticamente cuando nosotros decimos: yo sería feliz si tuviera la vida de la otra persona, tú estás diciendo: ese es mi Dios funcional, con D minúscula. Mira, creo que no voy a poner el ejemplo de no codiciarás la mujer de tu prójimo, porque ese hasta los impíos, los que no son creyentes, saben que codiciar la mujer del prójimo es pecaminoso, ¿no es cierto? Pero ¿qué tal el sutil envidia de codiciar la vida que el otro tiene? El famoso ¿por qué a mí? ¿Por qué aquel que...? Y aquí vemos a este hombre, yo le
puedo decir, una crisis existencial diciendo, si yo me he consagrado a ti, Señor, si yo he vivido para ti, sería similar como aquella doncella que creció en la iglesia, que se entregó a Cristo y está guardándose pura para recibir el marido que Dios tiene para ella. Y comienza a ver que luego su amiga que no es cristiana, su hermana que no es cristiana, su prima, andan en una vida promiscua de pecado y rápido consiguen familia, hijos, y comienzas a envidiar. Es decir, ¿por qué a mí, Señor? Si yo me he guardado para ti. Algo así está pasando con Asaf. La envidia es idolatría. Y Asaf menciona algunas cosas específicas en que envidió a los impíos. 3 áreas que resumen muchas veces lo que nosotros envidiamos del mundo, lo que caemos a envidiar del mundo. Lo primero lo encontramos en los versículos 4 y 5, y es que según su óptica terrenal, el impío o el no creyente está libre de problemas. Y eso le dio una gran envidia, le dio una gran bronca en su corazón. Dice más adelante, punzadas. Yo no, de verdad que creo que no puedo describir mejor lo que es la envidia. Se siente una punzada en el corazón. Y mira, dice el versículo 4, porque no hay dolores en su muerte, y su cuerpo es robusto, así como el del hermano Willy. No sufren penalidades como los mortales, ni son aceptados como los demás hombres. De verdad, ahorita lo hice en broma y hermano, estás bien, no te preocupes. En aquel tiempo el ser robusto, el ser llenito, hablaba de, este hombre es próspero, este hombre come bien. Estamos hablando de gente agrícola que tenía que cosechar para poder comer. Era señal de bendición. Entonces, ¿qué está diciendo? Este hombre está bendecido y yo no. Yo que sirvo en el templo, fíjate, yo que sirvo en el templo no estoy bendecido. Pero el primer punto que envidia es, ellos no sufren. Aparentemente no sufren. Los que no conocen a Dios, según su parecer, no sufren. Parece que ni aún en su muerte sufren. Yo no sé si has estado ahí. Yo no sé si has llegado a la conclusión, desde que me hice cristiano, más broncas tengo. Porque tanta bronca, si me estaba mejor antes. Yo esa frase la he escuchado muchas veces. ¿Sabes quién sopla esa frase? Satanás. Es precisamente los lentes que te quiere poner, que envidies la vida de los impíos. Había un hermano de la iglesia que nosotros apreciábamos mucho. Él se encargaba del mantenimiento de la iglesia. Un hombre piadoso, 2 hijas, su esposa. Un día se atoró un balón en el techo, casi como a esta altura de este techo. Y él, de tan servicial, va a poner la escalera, baja el balón y como que estaba lloviendo, se resbala y se golpea la cabeza. Tristemente el hermano pasó a cuidados intensivos, murió como a las 48 horas. Y en la pregunta de sus hijas, de su esposa, incluso de muchos miembros de nuestra iglesia era, ¿por qué sufre una muerte así alguien que te sirve, que te ama? ¿Por qué? Y sin poner algún ejemplo muy burdo, pero pues ¿por qué andan ahí los delincuentes, los sicarios? No les pasa nada, según la óptica de Asaf. ¿Por qué el justo tiene que pasar estos padecimientos? Bueno, no vamos a desarrollar ese tema hoy, pero es importante que tú tengas una teología apropiada del sufrimiento. No todos los sufrimientos son castigos. Muchas veces los sufrimientos es lo que necesitamos para conocerlo más a Él. Pero lo que sí me quiero enfocar es que fue su primera envidia. La tentación en las pruebas tuyas, es decir, ¿por qué a mí y yo sufrir este abuso? Y quiero decirte algo que hemos olvidado y que no sea un cliché. Tú y yo estamos más bendecidos de lo que merecemos. Hermanos, si tú ya perdiste esa sensibilidad, probablemente te has enorgullecido como Asaf. Yo he caído en insensibilidad muchas veces, pero la verdad es que somos merecedores del infierno ardiente. El que te habla, lo que tenga, aunque sean pruebas duras,
o difíciles es mejor y mucho más abundante de lo que merezco. Lo que merezco es haber sido separado eternamente por Dios. Pero cuando nos llenamos de una óptica que yo merezco, que yo debo de tener, entonces nos llenamos de envidia. La segunda área que lo tienta a tener envidia es la prosperidad. El orgullo los cubre. Tienen todo lo que desean. Versículo 6 dice, por tanto el orgullo es su collar, el manto de la violencia los cubre, los ojos se les saltan de gordura, se desborda su corazón con sus antojos. Tienen todo lo que quieren. Esta es una tentación bien común. No solo estamos hablando, no tienen problemas, sino que el materialismo nos ha hecho pensar que necesitamos cosas que realmente no necesitamos. Y está bien, todos queremos prosperar y todo, pero el problema, la tentación de Satanás es decir, ¿por qué el corrupto, el inconverso, el que, por ejemplo, tú estás en un departamento de ventas y te piden metas? A lo mejor tengas a alguien, que es muy común en el medio de ventas, que él para llegar a sus metas va y hace favores o favorece a los clientes para que le compren a él. Favores ilícitos. Y aquí me acuerdo un hermano perfectamente que dice, yo no puedo llegar a la meta en la zona que tengo si sigo siendo así de íntegro. Y me dijo, mi jefe ya me dijo, olvídese de la iglesia aquí, ¿qué me interesa la meta? Y tú vas a ver, y prospera, y crece. Y usualmente el cristianismo, hermanos, ha sido a veces de carencias. Yo no sé cómo te tenga el Señor, yo quiero darte un consejo financiero. Hay etapas de vacas gordas y etapas de vacas flacas, y creo que todos los que ya tenemos cierto tiempo en la vida las hemos vivido. Porque este es el principio financiero que te quiero dar. Dios enriquece a quien Él quiere y empobrece a quien Él quiere. Yo escucho a personas con maestría, doctorado y no están generando. Ahora, la negligencia es un tema, lo vimos en nuestra plática de finanzas, que también empobrece. Estoy hablando qué momentos que Dios le place, como a Job, quitarle todo en un día a alguien y está probando tu fe. Mira, yo me recuerdo cuando me casé con Gaby, ahorita me estaba recordando en el primer servicio, no está en mis notas, no está ahí en tus notas esto. Entonces nos casamos y nos mudamos a Ciudad Juárez y vivíamos en el departamento de la iglesia donde está viviendo Richard. Ahorita vi fotos. A mí me dijeron amablemente, hermano, no tenemos para darte un salario, pero te vamos a dar dónde vivir. Y tú junta algunas ofrendas y fondos para que puedas mantener a tu esposa. Hermanos, era muy poco, les puedo mencionar la cantidad, para que se den una idea. Unos 4,000 pesos es lo que yo juntaba. Y luego Gaby le ofrecieron trabajo en la escuela de la iglesia y juntaba otra lanita, y con eso el Señor nos bendijo, nuestro primer año de casados. Y si algo yo aprecio de mi esposa y realmente es una bendición, y para los jóvenes que están buscando con quién casarse, cómo saber si es una ayuda idónea, ella me ha seguido a donde el Señor me ha llevado en el ministerio, no buscando un recurso. Ahora pues es otro panorama, estamos ya años de casados, años en el ministerio, el Señor nos ha bendecido, nos ha mostrado que les prestes el testimonio que te quiero platicar. Una ocasión estamos en la casa, en la reunión con los pastores. Entonces nosotros comenzamos a ver que ya todos los pastores tenían casa, hasta el pastor más joven se pudo hacer de su casita. Entonces veníamos para la iglesia, nosotros vivíamos en la iglesia con el frío, en estos días en Ciudad Juárez hace mucho frío, y me tocaba abrir el portón, y ese día fuimos a inaugurar la casa de uno de los pastores. Y yo llegué a la casa y se me salieron las lágrimas cuando la vi en el carro, yo afuera, y dije, yo nunca le voy a poder comprar una casa a mi esposa. Y el Señor me cayó la boca y me dijo, yo soy tu proveedor. Y yo doy a quien yo quiero dar. Pero el peligro
El piso resbaladizo es que yo, en lugar de alegrarme con el hermano que acababa de adquirir su casa, comenzaba a decir, ¿y yo por qué no? Si yo también soy pastor. Y yo no sé si te pasa eso, que vas a la casa de tu hermano y entonces no te alegras porque él ya ha prosperado, o aún más del impío, de tu hermano en carne, vamos a decir, que no camina con Dios, y tu hermano tiene, ahí dice, leyeron la frase, que con holgura, viven con holgura, o sea, con soltura, y tú no. Bueno, eso es soberanía de Dios. La tentación es que te llenes de envidia. ¿Y por qué la otra tiene 3 hijos y a mí no me abres mi vientre? La tentación es que te desanimes contra Dios. No codiciarás ni la vida de tu... Imagínate si tú ya quedas en el pecado. Yo quisiera tener el marido o la mujer que tiene el otro hermano de la iglesia. No lo decimos, pero a veces lo pensamos. La tercera área donde se vio tentado es que ellos hablan con arrogancia, que son insolentes. Y esto es lo que nos vemos tentados. Señor, ¿y cuándo vas a hacer justicia? Dice el versículo 8, se burlan y con maldad hablan de opresión, hablan de su encumbrado posición, o sea, eran abusadores. Abusadores del pobre, del menesteroso. Contra el cielo han puesto su boca y su lengua se pasea por la tierra. Por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar y beben las aguas de la abundancia y dicen, ¿cómo lo sabe Dios? Hay conocimiento en el Altísimo. Miren, estos son los impíos y siempre desahogados, aquí está la palabra, bien desahogados, han aumentado sus riquezas. Y él dice, a mí me tropieza, yo me engancho, como dicen los jóvenes, con ver que ellos hablan contra Dios, contra el cielo y no les pasa nada. Espérate, amigo que nos visitas, Dios es el juez justo de la tierra y Él vendrá a hacer justicia. Lo acabamos de celebrar en Navidad. Es el Rey que vendrá a hacer justicia. La opresión, los abusos, las ofensas al débil serán juzgados. Y sobre todo, el que muere en una condición de impío, las cuentas no se arreglan en la tierra. Todos daremos cuentas ante el juez de la tierra. Y la única razón por la que no vamos a ser consumidos todos, porque todos hemos sido impíos, es porque a algunos se nos otorgó el don de la fe y del arrepentimiento. Había un pastor que platica, lo leí en un libro, que vivía en una zona rural de los Estados Unidos, en una granja, y que tenía un vecino, un granjero impío, ateo, y que cuando empezaba el servicio prendía el tractor hacia afuera. Era una iglesita chiquita que se oía todo, prendía el tractor y se ponía a trabajar. Entonces los hermanos decían, pastor, vaya, hable con él, y él le dice, ¿por qué nos haces esto? Y dice, no, es que yo no he pedido que haya una iglesia aquí, que le canten a ese su Dios. Dice la Biblia, el ateo o el necio dice en su corazón, no hay Dios. Entonces va y lo confronta con amor y le dice, oye, te quiero pedir que por favor apagues el tractor, estamos queriendo alabar a Dios. Y le dice, ¿sabes qué? Si tu Dios existe, que me consuma aquí mismo, pues. Y no le pasa nada, y se vuelve a subir al tractor y a darle más. Entonces, ¿por qué el impío? Es lo que está diciendo aquí, prospera y habla así. Y el pastor sabiamente entró al púlpito y le dice, amigo, le dice desde el micrófono, solo te quiero decir que el Señor no cierra cuentas hoy por la tarde. El Señor pedirá cuentas a todos los impíos en su venida. Empezamos esta serie leyendo el Salmo 1 y dice el Salmo 1, mis hermanos, que no se levantarán en el día del juicio. Hermanos amados, no importa si tú ves prosperar a alguien, si tú ves a alguien impío o arrogante, la tentación es que tú envidies su vida. Cuando bajamos la mirada, entonces en el versículo 13 encontramos una parte trágica del texto. Cuando bajamos la mirada, cuestionamos nuestro compromiso con Dios. Muchas veces en ese no entendimiento, en esa vista nublada, decimos, es en vano.
Mira, el versículo 3 es triste, es como el clímax de su depresión. Ciertamente, en vano he guardado puro mi corazón. Está hablando un levita. Y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. No sabemos el contexto. No sabemos por qué dijo que era castigado cada mañana. No, algunos comentaristas dicen probablemente él estaba ya en una depresión diciendo todas las mañanas, y quizás no era todas las mañanas. Pero lo que llama la atención es ciertamente en vano. Versículo 15, si hubiera dicho así hablaré, habría traicionado a la generación de tus hijos. Cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí. Lo que está diciendo es que él llegó, en otras palabras, a cuestionar el mismo hecho de haber vivido para Dios. Yo no sé si has estado ahí. La palabra es desánimo, desaliento. Es una estrategia usada por Satanás. En vano soy cristiano. En vano, ¿de qué me sirve? Mira las palabras del ¿de qué me sirve de lavar mis manos en inocencia si de todas formas los impíos prosperan? ¿De qué me, traduzcámoslo ahora después del Nuevo Testamento, una iglesia cristiana, ¿de qué me sirve ser cristiano, guardarme, consagrarme pura? Podría ser una soltera ya grande, si mis amigas que son liberales tienen todos los hombres y todas las prosperidades que quieren. Podría decir un siervo de esta iglesia, ¿de qué me sirve servir a Dios? Recuerdo un pastor amigo que yo admiro mucho. Dice que una vez tenía tantas broncas en la iglesia, tantas broncas, divisiones, murmuraciones, que salió en su carro como a las 5 de la tarde y vio trabajando a los que arreglan calles, esos que se comen un lonche con un chilote así habanero y una coca. Y dice, bueno, no sé si habanero o jalapeño. Jalapeño, qué rico. Malos ejemplos a esta hora, ¿verdad? Que sea un lonche de frijolitos, pero con esa trabajada bajo el sol, cae riquísimo. Dice que lo vio y dijo, qué envidia. Estos hombres les duele la espalda, van todos sucios, van cansados de sus piernas y sus manos, pero llegan a la casa y se acaban las broncas. Y yo llego y sigo con todas las broncas de la iglesia y casi dice que dijo en vano. ¿Sabes cómo le llamó él a ese sermón? Casi voy a tirar la toalla. Estuve a punto de tirar la toalla. Pero ¿sabes qué glorioso? ¿Sabes quién lo sacó adelante? Su esposa. Le platicó esta historia y le dijo, ¿qué estás diciendo? El mayor privilegio que tiene un hombre es vivir para Dios. Y tú más porque eres un siervo de Dios. Yo no sé si este mensaje es para ti que estabas a punto de dejar el cristianismo por tus broncas, o por envidias, o por pruebas, o porque ya no aguantas tu situación matrimonial, o lo que sea. Si tú piensas dejar a Dios, escucha, no te levantes hasta no terminar de leer este salmo. Porque la segunda parte del salmo nos habla de la visión espiritual. En el versículo 17 hay una bisagra, como donde se abre la puerta. 16 versículos de queja. Y el versículo 17 hay un hasta. ¿Hasta qué? Míralo conmigo, hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. Él, como levita, como líder de alabanza, probablemente entró al lugar santísimo. Y en ese lugar santísimo su vida cambió, su óptica cambió, le quitaron los lentes, le quitaron las cataratas, porque vio la gloria del Rey, vio a quien servía, vio que lo más glorioso es vivir para Dios, aunque el otro prospere. Espérate que el Señor no cierra cuentas en la tarde. Vio a Dios. Y tú y yo necesitamos ver a Dios. Tú y yo necesitamos entrar a la presencia del Dios Santísimo. Hermanos, mi preocupación es que hay muchas personas que se han vuelto cristianos nominales, que llenan las iglesias,
pero pareciera cuando hablas con ellos, y sobre todo por cómo enfrentan las tribulaciones y la vida, que su cosmovisión indica que lo conocen teóricamente, pero no lo han visto a Dios. No han tenido el verdadero nuevo nacimiento. Nuevamente citando a J. I. Packer, dice que Dios puede ser conocido en verdad. Y dice, no es lo mismo conocer acerca de Dios, esa es una de sus frases más famosas, conocer acerca de la santidad, que conocer a Dios. Tú puedes conocer de Biblia, tú puedes conocer de teología, pero ¿has visto al Señor? Y obviamente estoy hablando de los ojos del Espíritu. Estoy hablando como lo que le pasó a Pablo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Soy yo, Jesús, al que tú persigues. De ser el peor perseguidor a ser el más grande apóstol, y sin duda lo digo de esa manera. Cuando entramos a su presencia hay un cambio. Por eso es que no vengas nada más a cantar, hermanos. Yo en el primer servicio me subí en medio tiempo de alabanza, porque muchas veces me encuentro que solo está dirigiendo la alabanza el equipo. No venimos solo a cantar, no venimos solo a ver. En tu casa no solo lees un devocional y cumples una metodología, ya leí 3 capítulos. No solo oras por intercesiones, sino que si Asaf nos muestra que entrando al santuario cambió su perspectiva, hay un santuario mayor. Y el domingo pasado prediqué de esto. Dios, y lo acabamos de cantar, ya un camino Él abrió, no al santuario terrenal, sino al santuario espiritual, a su dulce presencia, al lugar santísimo por los méritos de la sangre del Cordero. Dice Hebreos 10:19, que fue nuestro texto del domingo anterior: entonces, hermanos, ustedes los lavados por su sangre, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. La experiencia de Asaf no es única para él porque era levita, no fue única para él porque se lavó en el lavacro, no, es una invitación abierta a todos los hijos de Dios. Si tú has bajado la mirada, si tú estás con envidia a los arrogantes, si tú estás a punto de caer, escúchame, si tú sigues viendo el mundo, vas a caer en ese deslizadero. Hoy el Señor te dice: ven a mi presencia, párate en tus caminos y pregunta cuál es la senda antigua y anda por ella. Cae con tu rostro en suelo y dile: no necesito que cambie mi mujer, mi marido, mi hijo, mi iglesia, mis circunstancias, mis finanzas. Necesito verte. Sé tú mi visión. Cuando entramos a su presencia, la visión es renovada. Ahí los problemas se ubican en el lugar adecuado. Estos versículos nos invitan a venir a Él, no a quedarnos lamentando, no a quedarnos en nuestro pecado, en envidia, conmiseración, etcétera, sino que nos invitan a venir al santuario de Dios, a su presencia santa, a ser renovados, a reenfocar la mira en lo eterno. En la presencia de Dios, Asaf comprendió el fin de los impíos.
sea, él estaba enganchado, él decía, estos prosperan, esto les va bien. Y el Señor ahí le mostró el fin. Versículo 18 dice, ciertamente tú los pones en lugares resbaladeros. Ahora el resbaladero es para ellos. Aunque yo los veo subiendo, prosperando, ellos van en caída inminente. Recuérdate esto, en el resbaladero con jabón. Los arrojas a la destrucción. ¿Cómo son destruidos en un momento? Son totalmente consumidos por terrores repentinos. Como un sueño del que despierto, Señor, cuando te levantes, despreciarás su apariencia. El impío pagará el justo juicio de Dios. Y si tú estás aquí sin Cristo, este mensaje también es para ti. No pienses que por estar con abundancia de bienes o con prosperidad o salud o bienestar, Dios te está bendiciendo. Esto decimos nosotros, Dios me bendice. ¿Por qué? Tengo 2 mujeres, 2 familias, pero mira cómo me va de bien. No necesariamente. Un día el Señor pedirá cuenta a cada persona. Y la única forma de estar delante de Él en pie será si por gracia te has arrepentido de tus pecados. Salmo 1, versículo 5 dice, por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Entonces, ubícate. Deja de estar envidiando el mundo, que el mundo va pasando. Mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Su prosperidad es temporal, está en un resbaladero. Por lo segundo que comprendió en la presencia de Dios es su realidad. Yo creo que necesitamos, ahorita hay mucha confusión de identidad en muchos sentidos, confusión de identidad sexual, confusión de identidad de depresiones, de quién soy. Hermanos, solo en su presencia vas a saber quién es Dios y qué dice Dios de ti. Y en las pruebas necesitas identidad clara. Dice el versículo 21, primero que entendió, cuando se llenó de amargura mi corazón y en mi interior sentía punzadas, o sea, esa envidia, entonces era yo torpe y sin entendimiento, era como una bestia delante de ti. Primero que entendió es solo algo que el Espíritu Santo puede hacer. ¿Quién entenderá sus errores? ¿Quién entenderá sus errores? Hay personas que nos dicen, mira, tú tienes mucho orgullo, hermano, eres orgulloso. No, yo soy humilde. Solo Dios puede mostrarte tu pecado. El Espíritu Santo te convencerá de justicia, juicio y pecado. Te lo pueden estar viendo tu ídolo, ese es tu ídolo. Lo pules tu ídolo, dice el Dr. Tripp. Entonces, no es mi ídolo, nomás dependo emocionalmente de esto. Pero no es mi ídolo, yo Dios adoro, es tu ídolo. Eres envidioso, ¿no como crees? Nomás no me alegro tanto, pero hermanos, lo primero que dijo, soy como una bestia, y me puse a ver, porque si tú le dices ahorita a alguien bestia, lo estás mega ofendiendo, pero ahí lo que se refiere es como una bestia de carga, como un burro, como una mula, que no entienden, que no oyen. Así estaba él, con una visión natural. Pero lo segundo que le muestra 4 cosas de su identidad. Lo primero que le dice, siempre estoy contigo porque tú me has tomado de la mano derecha. Fíjate qué hermoso. Si tu fe ha de caer, como cantamos el domingo anterior, tú no has caído porque Él te sostiene de la mano derecha. Tú le dices, siempre estoy contigo. Sí, pero ya te andabas resbalando, Asaf. Estás contigo, estoy contigo porque tú me sostienes de la mano derecha. Es como los que tenemos niños chiquitos, cuando vas en un bulevar, una avenida transitada, le dices, agárrame la mano, pero ¿quién lo agarra en realidad? Tú. Lo agarras fuerte, porque una insensatez, un niño puede salir corriendo por un balón, por un perrito, y lo atropellan. Así es Dios. Tú no te has deslizado del poder de Dios porque Él te sostiene de la mano derecha.
Tú, si fuera por ti, por mí, el primer día de cristiano nos desligamos de Cristo. Esto es lo que hablamos el domingo anterior. Se llama la preservación de Dios de sus hijos. Él nos preserva, Él nos agarra. Pero ¿qué nos dice? Yo he estado contigo. Yo he estado contigo por tu gracia. Tú necesitas estar en su presencia. Segundo, que le muestra, tú me guías en esta vida y en la vida venidera. Mira cómo le dice, con tu consejo me guiarás. Y después me recibirás en gloria. Es decir, es una imagen, voy a ir caminando en esta vida con tu consejo. ¿Cuántos de ustedes necesitan consejo? Yo aquí empezó el año y todas las mañanas he tenido 2 consejerías. Padrísimo. Pero ¿sabes qué? Yo a veces digo, yo no sé qué decirle al hermano. Y a veces me ponen han jugado ajedrez, me ponen un jaque. Casi jaque mate. Un jaque. ¿Qué le digo? Y me voy bien cargado. Y necesito consejo de Dios para ayudarlo. Pero ¿sabes qué? Y te lo repito, lo dije el domingo anterior. Yo no soy quien dirige tu vida. Tú vienes a una consejería bíblica en donde yo puedo abrir la Biblia y decir algo de la Biblia, pero el que te guía con su consejo es Dios. Dios usa el instrumento. Puede ser que algo que yo esté diciendo aquí te guíe, pero los pastores no son llamados a dirigir tu vida, a decirte cásate aquí, trabaja aquí, vete a otra ciudad, corre a tu hijo de la casa. No te podemos decir nada de esto. Pero Dios promete, escucha su voz. En su presencia, lo que está diciendo, entrando en el santuario, oirás su consejo y te guiará toda su vida. Tercera realidad, que creo que es el énfasis del pasaje. En esta vida mi porción es Dios. El versículo 25 es el más fuerte de todo el Salmo. ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Hermano, toda esta prueba que él tuvo llegó para que él pudiera ver al amado Cristo y decir, no hay nada mejor que tú. Y mira cómo cierra, versículo 27, porque los que están lejos de ti perecerán, tú has destruido a todos los que te son infieles, pero para mí, estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. El Salmo se resume es, en lugar de estarme alejando, en lugar de estar envidiando, mi mayor bien eres tú en la tierra. Mi mayor necesidad es acercarme a ti, no alejarme de ti, sino estar pegado ahí, buscando tu gracia, buscando tu presencia, quebrantándome ante ti, diciéndome, muéstrame tus caminos, Señor. El cuarto aspecto que le muestra es que Él es la fortaleza en medio de las angustias. Y hermanos, llévate eso, porque vas a tener angustias, yo voy a tener angustias. Pero aquel que lo pone a Él como prioridad, te lo voy a poner como le dijo el Señor a Samuel. Y se lo dijo a Elí, más bien dicho, porque él honró antes a sus hijos. Yo honro a los que me honran. Si un hombre por la gracia le dice, tú eres mi todo, esa palabra frase es dura. Hay canciones que dicen, mi todo eres tú. Había una que me encantaba, tú eres mi respirar. Yo la cantaba con gran gozo. Pero a veces me siento, Señor, ¿realmente eres mi todo? Te sientes como un poco hipócrita decir, mi todo eres tú, cuando no lo es. Pero este es el desafío y conclusión del mensaje. Dios quiere ser tu todo. Dios quiere que lo veas a Él, que lo conozcas a Él, que dejes de poner tu fe en las riquezas, como dice aquí, en la envidia, en otras cosas. El fin, último propósito del hombre es que fue creado para vivir para la gloria de Dios. Los que se alejan de ti perecerán, pero para mí estar cerca de Dios es mi bien. Ese es tu bien, iglesia, estar cerca de Dios. No sé si te hiciste propósitos para el año 2025.
Si no los has hecho está bien, a veces no los cumplimos. Que este sea tu propósito. Estar cerca de Dios es mi bien. ¿Tú lo puedes decir eso, iglesia? Tú lo sabes, que estar cerca de Dios es tu bien y mi bien. Los que se alejan de ti perecerán. Hermanos, con esto en mente, el mensaje del Salmo es bien sencillo. Cuando un creyente cuestiona su fe por la envidia y la prosperidad del no creyente, puede volver a una perspectiva espiritual y afirmar su fe al buscar al Señor en su santuario, donde serán recordados de su gloriosa relación con el Señor en contraste con la destrucción del impío. Ven a Él. La puerta está abierta. Ponte de pie. Vamos a orar. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.